Miranda Bosch Real Estate and Art presenta Fuera de Plano, la primera ficción sonora del sector inmobiliario. Episodio 2. La refacción. Cuando encomendamos la búsqueda a nuestra inmobiliaria de confianza, éramos conscientes de la paciencia que íbamos a necesitar. No abundan los departamentos de 2 ambientes con ese inconfundible aire francés en el distinguido barrio de Recoleta, y menos aún aquellos que se ajustaran a nuestro presupuesto de compra. Sin embargo, ese era el anhelo que compartíamos con Elena, mi futura esposa. Nuestro matrimonio se celebraría al final del año. En lugar de una celebración fastuosa, habíamos decidido invertir en nuestro propio departamento y por fin dejar de alquilar. Tras 2 meses de una búsqueda interminable, visitas fugaces y ofertas desestimadas, nuestro agente inmobiliario recibió la llamada de un colega. La propuesta era un antiguo aunque presumiblemente encantador departamento en la esquina de Quintana y Montevideo, corazón de Recoleta. Ese mismo día fuimos a visitar la unidad. Efectivamente se trataba de un 2 ambientes, en el último piso del edificio, un 6º piso al que solo se podía acceder mediante una escalera de mármol vetusto, ya que el ascensor culminaba su recorrido en el 5º. Inicialmente este detalle nos hizo dudar, pero al cruzar el umbral y contemplar la generosidad de sus espacios, e incluso descubrir una terraza privada que parecía suspendida en el tiempo, nuestra perspectiva viró por completo. La inmobiliaria nos informó que aquel departamento había sido la morada del antiguo encargado del edificio, un hombre cuyo recuerdo parecía flotar aún en el aire enrarecido que allí se percibía. Tras permanecer vacío durante años, el consorcio finalmente había acordado desprenderse de la unidad. Las ventanas, tapiadas con amarillentas hojas de diario, impedían el paso de la luz exterior. Las paredes vestían un empapelado anacrónico, típico de la década del 70, y el piso de parque oscuro absorbía la poca claridad existente. No obstante, al abrir las ventanas, dejando que el aire viciado escapara y la luz bañara el interior, el espacio se expandió ante nuestros ojos. 46 metros cuadrados cubiertos y una terraza que se extendía 12 metros cuadrados hacia el cielo de Recoleta. Era mucho más grande de lo que nuestras expectativas habían concebido. Cuando vi a Elena disfrutando del sol en aquella terraza olvidada, supe que tenía que hacer la oferta. Cerramos el trato por un precio más que razonable. Las inmobiliarias compartieron la comisión y todas las partes involucradas quedaron satisfechas por la operación. Nosotros en particular nos sentíamos exultantes, pero lo que no sabíamos era lo que íbamos a encontrar en la refacción. Debido a las limitaciones de nuestro presupuesto, decidimos asumir la dura tarea de la refacción por nuestra cuenta. Tras una exhaustiva purga que llenó innumerables bolsas con los desechos del antiguo dueño, nos enfrentamos al empapelado. Esta reliquia visual de los 70 no solo mantenía el departamento sumido en la oscuridad, sino que se había convertido en un foco de mi creciente inquietud. Una sensación extraña, casi de repulsión, me asaltaba al contemplar sus texturas y colores apagados. Era como si aquella superficie carcomida emitiera una energía malsana, una presencia silenciosa que mi instinto deseaba erradicar de nuestro nuevo hogar. Empuñé el cúter, ansioso por librar las paredes del living de aquel maldito empapelado ahora amarillento por el tiempo. Mi objetivo era encontrar la unión de los papeles, pero se mostraba esquiva, como si éste se hubiera fusionado con el cemento. Frustrado, me moví hacia la pared opuesta, donde Elena buscaba inútilmente lo mismo. Tras una risa cómplice ante nuestra ineptitud, decidimos abandonar la precisión y comenzamos a infligir cortes aleatorios al papel. Con la ayuda de espátulas arrancamos pesadas láminas, una labor tediosa pero impulsada por la anticipación de ver finalmente una pared limpia y luminosa. Sin embargo, la blancura deseada nunca llegó. En su lugar descubrimos una pared predominantemente negra, con una extraña área circular blanca en el centro. La curiosidad nos invadió, empujándonos a trabajar con renovada energía, y así, cuando el atardecer cayó sobre Recoleta, la verdad se reveló ante nuestros ojos. En la pared de nuestro living estaba el rostro enorme de un gato blanco, plasmado con una técnica inquietantemente desconocida. Parecía grabado con fuego y cenizas. El realismo era aterrador, en particular la mirada de sus ojos verdes, incisivos,
desafiantes y poseedores, que parecían vigilar cada rincón del living y la terraza. Elena reaccionó con una suavidad enternecedora. Su devoción por los gatos era bien conocida, pero la imagen me producía miedo. Aquel felino era casi como una presencia palpable. Discutimos brevemente. Ella veía una curiosidad artística que había que mantener. Yo sentía una amenaza latente en esos ojos. Finalmente mi insistencia prevaleció, y fui a buscar las lijas y el enduido para tapar esa imagen perturbadora. Elena, en señal de protesta, se refugió en la terraza, dejándome solo frente a la macabra figura del gato. Tras una ducha caliente que no logró disipar la tensión, dormimos esa noche en la antigua cama del cuarto principal, una reliquia que Elena insistió en conservar. Las sábanas blancas que ella trajo le daban algo de vida al cuarto, también cubierto con el mismo empapelado setentoso. Dormimos más por agotamiento que por gusto. Había un silencio inusual en las alturas, casi espectral, como si el edificio contuviera el aliento. Desperté con los primeros rayos del sol que se filtraban por la ventana. Elena murmuraba incoherencias, atrapada aún en el reino de los sueños. Decidido a apaciguar la atmósfera, planeé ir a la cafetería por unos ricos capuchinos y algún que otro bagel, los favoritos de Elena. Todas las parejas tienen discusiones, y me convencí de que era una pavada, que todo se iba a arreglar con un rico desayuno. Con un optimismo renovado, me dirigí a la puerta principal, pero al cruzar el umbral del living, un horror frío me inmovilizó. La superficie que había lijado y cubierto con yeso la noche anterior ahora ostentaba la misma figura. El gato había regresado, con una definición aún más vívida y diabólica. Esta vez, sus ojos eran amarillos como el azufre. Nervioso alcé mi celular y comencé a tomar fotos y videos para capturar la abominación. La prueba irrefutable de lo que mis ojos se negaban a aceptar. Generalmente, al adquirir una propiedad, uno espera encontrarse con detalles menores. Una canilla que no cierra del todo bien y cuyo goteo se vuelve perceptible en la madrugada, o una persiana trabada que golpea contra la ventana con la más mínima brisa. Nada que no pueda solucionarse con herramientas y paciencia, pero la aparición de aquel maligno gato escapaba a toda lógica del sector inmobiliario, adentrándonos en un terreno mucho más oscuro. Me costó lograr que Elena se despertara. Yacía en sueño profundo, una anomalía inquietante en su habitual despertar temprano y radiante. Al ver al felino, volvió a sonreír con la misma dulzura de la primera vez, y me dijo que no era necesario haberlo descubierto. Al explicarle la aterradora reaparición, ella me preguntó si había hecho bien el trabajo, sugiriendo que quizás los materiales inadecuados o la humedad habían provocado el desprendimiento del yeso, y que incluso la aguarrás podría haber alterado el color de los ojos del gato. Ahora mi supuesta ineptitud en refacciones aparecía como la explicación racional a un horror que clamaba por lo sobrenatural. Una verdad que Elena se resistía a ver. Tras una segunda discusión más áspera y cargada de tensión, acordamos una tregua precaria. Yo iría en busca del almuerzo y de nuevos elementos para intentar una vez más borrar aquella presencia siniestra. Además, esta vez Elena sería testigo de mi trabajo, en un intento desesperado por disipar cualquier duda sobre el origen paranormal de esta pesadilla. Incluso pensé en la idea de recurrir a un amigo arquitecto, pero la atmósfera con Elena me detuvo. No quería que ambos me vieran como un alma desquiciada. Ni siquiera mi futura esposa creía en el horror que se manifestaba ante nuestros ojos. Al volver del súper, me topé con Oscar, el simpático encargado que nos había asistido en la mudanza. Era un tucumano muy charlatán y siempre de buen humor. Pensé que él podría ser la llave para desenterrar los secretos de mi nueva propiedad y de su antiguo morador. Con su tonada norteña bien marcada, me contó que el antiguo encargado y dueño de ese departamento era un croata, un tal Mirko, que trabajó y vivió en este edificio por más de 40 años. Oscar era su suplente en los francos. Resultó que el croata era fanático de los caballos, le gustaba timbear y también el vodka, pero tenía una fijación más extraña: los gatos. Polémico, pensé. Pero después de todo lo que viví en las últimas horas, nada me sorprendía. Al ingresar al departamento, un silencio sepulcral me envolvió. En un dos ambientes, la ausencia de Elena era un vacío tangible. La inquietud me impulsó hacia la terraza, y la visión que me aguardaba en ese lugar me dejó petrificado. Elena
Estaba parada ahí como un espectro, con la vista perdida en el cielo y moviendo sus dedos de forma temblorosa y convulsiva. Junto a ella, un felino gigantesco, de un blanco puro, parecía levitar sobre nuestra medianera. Sus ojos también eran amarillos como el azufre, pero brillaban aún más al sol. El espectáculo era sencillamente atroz. Elena parecía estar en un trance hipnótico con aquel gato blanco. Incluso podía jurar que éste le estaba susurrando al oído. Me acerqué con cautela llamándola por su nombre, pero no había caso. Ella seguía bajo el hechizo del animal. Cuando le dije, Lena, como la llamaba su madre, ella comenzó a volver en sí. El gato, en cambio, me fulminó con una mirada cargada de odio y muerte, antes de escabullirse furtivamente por la terraza. Mientras almorzábamos en la cocina, ella juraba no recordar nada de lo sucedido. Toda la situación me resultaba macabra. Elena parecía perturbada, fuera de plano. Decidimos que había sido suficiente por ese día y salimos a pasear. Fuimos al patio Bullrich a tomar el café que no pudimos por la mañana, e incluso vimos una película en el cine. Al regresar a casa por la noche, Elena había recuperado algo de su brillo habitual. No era la persona taciturna del mediodía. Eso me bastaba. Tal vez el estrés de la mudanza nos había alterado y simplemente necesitábamos relajarnos. Nos bañamos juntos con música de Elvis de fondo, mientras revivíamos viejas anécdotas entre risas. Ella se acostó enseguida y yo aproveché para ir por el chocolate que le había comprado. Al pasar por el living, lancé una mirada desafiante al gigantesco retrato del gato diabólico, pensando que una simple pintura no arruinaría nuestro matrimonio. Esa noche, Elena saltó de nuestra terraza. Las cámaras de seguridad del edificio colindante la ven arrojarse al vacío a las 3:33 am. En sus brazos sostenía al gato blanco. Los forenses solo encontraron un cuerpo humano. Cuando me levanté alterado por las sirenas y los gritos, jamás imaginé que ella sería el motivo. Luego de ver la escena desde la terraza, salí corriendo hacia la puerta principal para bajar a la calle. Pero al pasar por el living, caí de rodillas. El dibujo del siniestro gato se había borrado de la pared, como si nunca hubiera existido. Y en su lugar, ahora se dibujaba nítido y perturbador el rostro inconfundible de Elena. Escuchaste Fuera de Plano. Producción Miranda Bosch Real Estate and Art. Ficción sonora creada y escrita por Gustavo Madrigal.